La Contrarrevolución de 1954. En junio de 1954, tropas dirigidas por el coronel Carlos Castillo Armas derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz, con lo que se puso fin a los 10 años de democracia en Guatemala. En la Constitución de 1956, el artículo 63 declaró punible toda acción comunista, individual o asociada, con lo cual formalmente se le quitó la legalidad al PGT. Desde 1954, muchos de sus dirigentes fueron detenidos o asesinados en redadas policíacas organizadas por la CIA. Otros escaparon pero fueron secuestrados por los escuadrones paramilitares. Sin embargo, el partido no desapareció, sino sus líderes se refugiaron en la Universidad de San Carlos, así como en las organizaciones sindicales y campesinas. Como resultado, para una parte de la oposición, la vía armada fue el único camino para lograr la participación política. Así, 1954 marca para Guatemala el inicio del deterioro del sistema político, convirtiéndose en un país violento y agudamente polarizado. Los grupos de derechos humanos calculan que entre 1954 y 1990 fueron asesinados 100.000 civiles guatemaltecos, a lo que yo agregaría muchísimos entre asesinados y más. El terror del Estado, el silencio y la condescencia del pueblo fue cómplice de tal terror, y que todos los guatemaltecos apáticos e ignorantes son tan inhumanos como el ejército y los antiguos gobiernos de mano dura. Con decir que en las últimas elecciones gran parte de los votos fueron a dar a un militar cuyo eslogan era mano dura, podemos ver que este pueblo no recuerda su triste pasado o no les importa, y no es de extrañar que en el país cuyos centros educativos enseñan irrelevancias y la mayoría se llegan a enterar de su triste pasado por otras vías. El coronel Carlos Castillo Armas, presidente de la República, entregó de nuevo las tierras a la Unit Fruit Company e inició otra reforma agraria, entregando las tierras a oficiales del Ejército de Guatemala. Durante ese gobierno, la Asociación de Estudiantes Universitarios mantuvieron una permanente lucha en contra de la actitud entreguista del régimen. El licenciado Rodolfo Asmitia Jiménez, destacado dirigente estudiantil de esa época, narra esa participación de la siguiente manera. El domingo 24 de junio de 1956, a las 8 horas, la AEU efectuó una peregrinación al cementerio general para colocar ofrendas florales en la tumba de la mártir María Chinchilla. Al llegar a ese lugar, se advirtió, con cierta zozobra, que había en su interior gran cantidad de soldados y radiopatrullas en actitud hostil. La maquinaria de represión se estaba preparando para entrar en acción al momento propicio. En hora del mismo día, gran cantidad de ciudadanos, estudiantes, trabajadores, mujeres, profesionales se empezaron a concentrar en la Plazuela Barrios, lugar de reunión de la manifestación. Allí empezó a circular la noticia que desde la noche anterior había sido detenido el bachiller José Luis Barcárceles, presidente electo del Derecho, los licenciados José, Héctor, los hermanos bachilleres Mario y Alberto Castañeda Paz, Jorge Mario García y el licenciado Mario Monteforte Toledo, propietario del diario Hoy, y varios directores del semanario El Estudiante. Algunos de los detenidos habían participado en la memorable mesa redonda sobre el 25 de junio que se había celebrado hace pocos días en la Facultad de Leyes. Al finalizar la asamblea, los estudiantes empezaron a salir ordenadamente del Paraninfo Universitario en manifestación pública. Una compacta corriente humana desembocó en la 12 calle, doblando por la Sexta Avenida con rumbo al Palacio Nacional. Todos iban imbuidos del más sincero y puro espíritu cívico y patriótico, porque después de lo más amplio deliberaciones habidas, estaban convencidos que era necesario protestar contra la arbitrariedad y la dictadura.
Los manifestantes, entonando el himno nacional, llegaron hasta el fatídico crucero de la Sexta Avenida y 11 Calle, donde se encontraban emboscados y con orden de tirar a matar varios pelotones de soldados y policías capitaneados por los esbirros Santos Limas, Aparicio y Bernabé Linares, que estaba preparado como para combatir a otro ejército y no a indefensos civiles. Al llegar los manifestantes a esa esquina, los soldados comandados por sus sicarios les empezaron a disparar con saña propia de salvajes. Como los estudiantes siguieron avanzando, entonando el himno nacional y siendo insaciable su sed de sangre, no cesaron de hacer uso a sus armas asesinas. La noble sangre de los universitarios quedó regada en ese fatídico lugar, donde actualmente se encuentra colocado sobre el asfalto de la calle una placa de bronce conmemorativa. Esa brutal represión dejó un saldo de 5 muertos, cerca de 30 heridos, similar número de exiliados y más de 200 estudiantes detenidos. Los estudiantes asesinados fueron Álvaro Castilla Urrutia, presidente del Consejo Superior Estudiantil de los Estudiantes de Ciencias Económicas; Julio Juárez, director de la Juventud Médica y próximo a graduarse de médico y cirujano; Julio Arturo Acevedo, estudiante de Ciencias Económicas; Salvador Orozco, prosecretario de la Asociación El Derecho; y Ricardo Castillo Luna, estudiante de posprimaria. Muerte del presidente Castillo Armas. El presidente Castillo Armas fue asesinado por su misma gente el 27 de julio de 1957, aunque pretendieron hacer creer que había sido asesinado. El licenciado Luis Arturo González López fue designado presidente provisional. Se convocó a elecciones y se pretendió imponer mediante un fraude al licenciado Miguel Ortiz, pero un movimiento de dignidad democrática lo impidió. Ese mismo año, el coronel Óscar Mendoza Zurdia y el coronel Roberto Lorenzana Salazar integran una junta militar de gobierno y poco después se designa al coronel Guillermo Flores Avendaño. La estrategia de desarrollo de la contrarrevolución. Número 1. La inversión extranjera. La piedra angular de la estrategia era la confianza en una cuantiosa infusión de capital privado extranjero norteamericano. Número 2. La empresa privada. La nueva estrategia de desarrollo capitalista se basaba en el fortalecimiento del sector privado guatemalteco. Número 3. Las exportaciones agrícolas. Dentro del marco general de la libre empresa, no debería de cambiar la base económica guatemalteca. Número 4. La industrialización. De manera simultánea, Guatemala pondrá en marcha una política deliberada de industrialización. Número 5. La infraestructura. Era una condición previa para fortalecer el capitalismo guatemalteco y sobre todo para atraer la inversión privada extranjera en la realización de grandes proyectos de infraestructura. Número 6. La administración pública. Aquella estrategia también exigía una serie de reformas administrativas concebidas para la racionalización de la burocracia gubernamental y garantizar su honradez, su eficacia y su autocomunismo. Número 7. Los programas sociales. El gobierno tendría que proporcionar algunos servicios mínimos. Número 8. El ejército y la policía, como parte necesaria de la estrategia anterior y a fin de implementarla. Y por último, las razones de la revolución y la contrarrevolución. La razón de la revolución fue derrocar al gobierno de Jorge Ubico e iniciar un gobierno socialista comunista. Sin embargo, en la contrarrevolución era el fin derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán para favorecer de nuevo al sector de la burguesía.